Muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar hablando de Walgreens, esta empresa que es una red de farmacias, la segunda más grande en Estados Unidos después de CVS. Ya hicimos un video en el canal hablando de su modelo de negocios y su estructura de negocios. Les dejo un video por allá arriba para quien quiera profundizar. Así que este video va a ser una actualización de su valoración después de las caídas que ha sufrido últimamente y tratar de determinar si se trata de una oportunidad de inversión o bien una trampa de valor. Bueno, si vamos a la gráfica vemos que a partir de los picos allá por 2015, 2016, tuvo una caída paulatina, una caída bajista totalmente. Al día de hoy lleva caído un 70% de su precio, cotizando a $23.43. Pero si vamos a una imagen más amplia, podemos ver que la empresa venía creciendo hasta el 2012 en un crecimiento típico de este tipo de empresas, ¿no? Un crecimiento lento, es una empresa de dividendos, establecida, centenaria, y lo que habría que definir es si este crecimiento que tuvo acá a partir del 2012, 2014, fue un crecimiento justificado o bien fue una especie de burbuja dentro del negocio, ¿no? Y lo que está sucediendo ahora es que está volviendo, se está uniendo nuevamente, como pasa siempre a largo plazo, precio y valor. Desde ya estos crecimientos exponenciales no son muy comunes de ver y tal vez es difícil de justificar en una empresa, como les digo, establecida, centenaria, de dividendos, ¿sí? De crecimientos orgánicos bajos. Así que deberíamos determinar si esto fue una especie de burbuja dentro de lo que es la dinámica de Walgreens. Más allá de estas caídas que vemos desde el 2016, hubo dos noticias que fueron impactantes en el último tiempo. Una fue el 27 de julio, donde renunció su CFO, James Keough, que se fue a otra empresa. Y el 1 de septiembre, esto fue el viernes, esto es información fresquita, renunció su CEO, Rosalind Brewer. La compañía dice que fue mutuo acuerdo y obviamente eso impactó. Acá es cuando renunció su CFO y acá cuando renunció su CEO. Terminó de castigar una empresa que ya venía castigada. Y desde ya es una empresa, como lo hablamos en el video anterior, que los invito a que lo vean, está reestructurando su modelo de negocios, está apuntando e invirtiendo fuerte en lo que es la atención primaria de salud, con intención de generar crecimiento en este sector y darle esa potenciación que le faltaba a la empresa en su crecimiento orgánico. Así que es una empresa que está en un estado de turbulencia, en un estado de cambio, y por eso es que se la castiga en el mercado fuertemente, ¿no? Pasamos a ver el crecimiento histórico de la empresa. Estos son de los últimos 10 años. Vemos que el crecimiento anual y compuesto de los últimos 10 años rondó el 6% anual y compuesto, y es un número que básicamente anda en esos números, entre el 6 y el 8% anual y compuesto en los últimos 10 años, ¿sí? Como vemos la dinámica de los últimos 10 años, hay algunos puntos donde tuvo un crecimiento exponencial, que obviamente no es crecimiento orgánico. En el 2015 fue cuando terminó de comprar la cadena Boots del Reino Unido, y en el 2018 cuando compró el 50% de las tiendas de Rite Aid, que es una competencia dentro de Estados Unidos. Entonces, básicamente, gran parte del componente de crecimiento de los últimos 10 años fue debido a adquisiciones y no a crecimiento orgánico. En el 2022 vemos que tuvo una caída en el crecimiento. Esto se debió porque obviamente la empresa durante el 2021, por el tema de la vacunación y demás, dentro de lo que eran las farmacias, tuvo un crecimiento importante. Obviamente eso en 2022 no existió más y el crecimiento se vio totalmente estancado. Esto lo podemos ver claramente acá desglosándolo de manera trimestral el crecimiento, y vemos cómo a partir del 2022 tenemos decrecimiento en la empresa. Obviamente esto es compensatorio con respecto al crecimiento que había tenido en 2021. Fíjense, en 2021 los trimestres comparado al trimestre del año anterior crecía la empresa a un 12%. Se terminó la vacunación, se terminó el COVID y obviamente la empresa decrece. A partir de los últimos 2 trimestres vemos que el crecimiento, o sea, este proceso de decrecimiento se revirtió y en el último trimestre volvió a crecer al 8%, al 8,6% respecto al mismo trimestre del año anterior, ¿no?
Bien, si vemos lo que opinan los analistas de acá a los próximos 5 años, vemos que aproximadamente piensan que va a crecer aproximadamente un 5% anual. Bueno, teniendo en cuenta estos valores, que básicamente entre lo que opinan los analistas y los promedios históricos, la empresa crece entre un 5 y un 6% anual y compuesto, y teniendo en cuenta que bueno, hay ciertos componentes de reestructuración del negocio, eh, turbulencias dentro de lo que es la dirección ejecutiva, y que en parte mucho se debe de este crecimiento se debe a las adquisiciones, bueno, vamos a reducir ese 6% que crece habitualmente a la mitad, y le vamos a poner un 3% como tasa de crecimiento futura, ¿sí? 3% en los próximos 10 años para hacer nuestro descuento de flujo de caja. Pasando al análisis de los márgenes, principalmente del margen neto, bueno, podemos ver que primero el margen bruto a partir del 2019 se ha mantenido alrededor de un 20, un 21%. Y vemos que el margen bruto actual cayó a un 19,84. Esto puede deberse desde ya al proceso inflacionario en el que estamos inmersos, ¿no? Y con respecto al margen neto, vemos que si tomamos un promedio de la empresa, podemos hablar de que tiene un margen neto del 3%. El margen operativo y el margen neto actual, como lo ven acá, son negativos. Bueno, habría que ver qué pasó en la empresa. Si lo desglosamos, tenemos gastos operativos mucho más grandes de lo que venía teniendo la empresa, ¿no? Esto impacta en los ingresos operativos y desde ya en los beneficios netos. Bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, básicamente a que la empresa, junto con CBS y Walmart, tuvieron que pagar 13.800 millones de dólares por un tema de litigios relacionados con opioides. Walgreens tuvo que pagar 5.700 millones de dólares, ¿sí? Bueno, bueno, además de tomar otras medidas como promocionar la educación sobre el uso seguro de opioides, tener naloxona bueno, un montón de medidas que van a esto. ¿Por qué se debió a esto? Bueno, básicamente por la pandemia que hay, la pandemia no, la epidemia que hay en Estados Unidos en el uso indiscriminado de opioides, ¿no? Que son drogas muy potentes, analgésicos, y bueno, el litigio venía basado en que estos locales la publicitaban como inofensivos y se usaban bajo recetas para tratar dolores cotidianos. Esto genera adicción y bueno, como ven en este gráfico, fíjense la cantidad de muertes por sobredosis debido a opioides y cómo se acrecentó en los últimos años. Bueno, esto terminó en un litigio que se resolvió, bueno, pagando esos 5.700 millones de dólares, entre otras medidas. Pero es eso lo que ha afectado fuertemente los últimos beneficios operativos y beneficios netos de la compañía. Desde ya son gastos únicos, ¿no? Debido a esto es que como margen neto le vamos a colocar un 3%, que es aproximadamente el número menor. En general, los últimos 10 años se movió en márgenes netos entre el 3 y el 4%, y le vamos a poner un 3%. Esto si la empresa, bueno, obviamente una vez que resuelva, que haya pagado ese litigio y resuelva ese viento de frente que tiene con respecto a la disminución de las ventas por el COVID y también a un menor consumo que hay actualmente debido a bueno, la inflación y la disminución del poder adquisitivo que tienen las personas en esos eventos, bueno, el margen neto debería ser el normal, le vamos a aplicar el margen neto que tiene habitualmente la empresa, o sea, un margen neto de la empresa recuperada. Algunos highlights de la última presentación de resultados, bueno, como les dije, las ventas crecieron un 8,6% respecto al mismo trimestre del año anterior. Bueno, la empresa lo que aduce es viento en contra con respecto a la reducción de la vacunación del COVID. Esto obviamente le ha repercutido en los beneficios. Y hablan de una visión macroeconómica cautelosa, que se espera que haya menor consumo. Es por eso que la empresa redujo el guidance de los beneficios por acción para este año de aproximadamente del 4,5 dólares por acción a 4 a 4,05. ¿Sí? Esto obviamente también repercutió en el precio de la acción, ¿no? Esto fue un golpazo para el precio de la acción. Bueno, la pérdida operativa, también de lo que hablamos, ese beneficio operativo, además de impactarse por ese pago del litigio por los opioides,
también hubo un goodwill impairment de lo que es Boots del Reino Unido. Esto es cuando ajustan lo que es el fondo de comercio. Bueno, parte de esto también explica el beneficio operativo negativo que tuvo este año. Sin ese emparejamiento, digamos, de lo que es el fondo de comercio, el beneficio neto ajustado hubiese sido positivo, de 860 millones, lo que hubiese derivado en un crecimiento del 3,4% respecto al mismo trimestre del 2022. Bueno, algunas aclaraciones para que tengan en cuenta el porqué de los números de este último trimestre. Respecto al flujo de caja libre y los márgenes de flujo de caja libre, bueno, si vemos los márgenes de flujo de caja libre históricos, también podemos hablar que rondan históricamente entre un 3 y un 5%, ¿sí? Podríamos ser conservadores y determinarnos en el número menor, ¿no? En un 3% de margen de flujo de caja libre. Si vemos que en el 2022 y en el 2023 se vieron fuertemente afectados, en parte por lo que explicamos previamente, el impacto de los litigios, el impacto de algunas cuestiones contables, y además también vemos un aumento importantísimo en lo que es el CAPEX, los gastos de capital. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a que la empresa desde ya está invirtiendo fuerte en lo que es el nuevo sector o el nuevo segmento que tiene, que es atención en salud, a través de Village MD, CareCentrix y Shields. Y bueno, esto obviamente, esta inversión impacta en los gastos de capital, y cuanto mayor gastos de capital, menor flujo de caja libre. Recuerden que el flujo de caja libre surge del flujo de caja operativo, restándole los gastos de capital. Bueno, esto lo explicamos en el primer video. La empresa apunta a lo que es la atención primaria, que es un segmento que maneja márgenes, una vez maduros, mucho más amplios que lo que es la venta minorista. Ahí apunta la empresa a futuro. Si vemos ese segmento como viene, que es el cuidado de la salud en Estados Unidos, bueno, creció un 22% respecto al año anterior, o sea que tiene un crecimiento muy bueno. Ahí vemos Village MD el 22%, Shield un 35% y CareCentrix un 15%, pero desde ya hay que considerar, primero, que representa tan solo el 5% de las ventas totales de la empresa. Obviamente esto, a medida que vaya creciendo, representará un volumen mayor del total de las ventas de la empresa. Y la segunda cuestión es que, todavía no da ganancias. Obviamente estos son negocios escalables, hay grandes inversiones que hacer y, todavía no dan ganancias. La empresa espera en 2024 empezar a tener por lo menos EBITDA positivo y a partir de ahí empezar a expandir los márgenes. Pero es un sector que viene creciendo y viene creciendo a un muy buen ritmo. Y es ahí donde la empresa apuesta a lo que es el crecimiento futuro de la compañía. Por ende, en lo que es el margen de flujo de caja libre, también le vamos a colocar un 3%. Recordemos que en los últimos 10 años varió entre un 3 y un 5%. Actualmente está afectado tanto por los vientos de frente, por la reestructuración de la empresa y por el aumento del CAPEX, pero en condiciones normales creemos que puede volver a generar este 3%, e incluso si el sector salud en el que está trabajando funciona bien y crece a buen ritmo, bueno, estos márgenes deberían expandirse, ya que la atención en salud tiene márgenes mucho más amplios que lo que es la venta minorista. Pero vamos a colocarle ese 3%. Justamente acá está el impacto que esperan tener el segmento de cuidados de la salud sobre los beneficios por acción. Este es el crecimiento de los beneficios por acción. Actualmente, desde ya, esperan tener un beneficio por acción entre 4 y 4,05, que es muy inferior a lo del año fiscal 2022, desde ya por la caída que implica los beneficios que lograba a través de la vacunación del COVID y demás. Bueno, para el 2024 la empresa espera que se expandan los márgenes en lo que es el segmento de cuidados de salud y que empiece a tener EBITDA positivo, ¿sí? Que hoy obviamente es negativo. Y para 2025, esperan que se expandan aún más los márgenes, que la porción de cuidado de salud genere 11 billones, o sea, casi más del doble de lo que genera hoy, y que el crecimiento de los beneficios por acción estén alrededor de los bajos teens, ¿no? O sea, entre un 12 y un 15% aproximadamente. Así que eso es lo que espera la empresa y es el guidance a futuro, ¿no? Tienen todas las vistas puestas en que el cuidado de la salud o ese segmento le va a generar crecimiento y expansión de los márgenes.
Respecto a la recompra de acciones, bueno, la política de la empresa es clara en generar recompra. Bueno, vemos igualmente que en 2015 y 2016 hubo una gran emisión, pero bueno, esto se debió al momento en que compró Boots de Reino Unido y luego generó una recompra importante de acciones. Si tomamos los promedios en los últimos 10 años fue del 1%. Si tomamos a partir del 2016, que es cuando emitieron eso para comprar Boots, es del 3,4%. Y en los últimos 3 años, ¿sí?, que se estancó un poquito, fue del 0,6%. Para hacer la valoración vamos a tomar el promedio de los 10 años, ¿sí? No vamos a tomar a partir de los 2016, sino que vamos a ser conservadores y vamos a tomar el de los últimos 10 años. Por eso acá en la tasa de recompra le vamos a poner el 1% considerándolo como lo normal, siendo optimista el 2% y siendo conservador el 0%. Bueno, dividendos. Es una empresa típicamente de dividendos, forma parte de lo que son los aristócratas del dividendo, que son aquellas empresas que hace más de 25 años que pagan dividendos de manera ininterrumpida y además aumentan lo que pagan en concepto de dividendo año a año. Bueno, Walgreens hace 47 años que aumenta lo que paga en concepto de dividendo año a año y es una empresa centenaria, fue fundada en 1901. Así que desde ya es una empresa típica de dividendos, ¿sí? Bueno, acá podemos ver la relación entre el crecimiento de lo que paga en concepto de dividendo y los rendimientos por dividendos históricos, ¿no? Como techo, haciendo un rango de dividendos, bueno, podemos ver que la empresa tenía un techo de aproximadamente un 3, un techo de un 4% histórico. Actualmente tiene un yield, un rendimiento por dividendo del 8,2%. Bueno, y se debe a la gran caída que ha tenido. Fíjense que está teniendo precios de las acciones compatibles con precios que manejaba hace más de 10 años, ¿sí? Eso ha hecho que el rendimiento por dividendo sea del 8,19%. Bueno, si vemos a qué tasa crece el dividendo, en los últimos 5 años creció a un 3,2% y en los últimos 10 años a un 5,3%. Son crecimientos de dividendos bajos, pero son constantes. Bueno, otra cosa a tener en cuenta con respecto a los rendimientos actuales, que son históricos, es que hay que tener en cuenta las tasas actuales de la Fed. Ustedes saben que la Fed marca una tasa de referencia y obviamente cuanto mayor la tasa, los bonos del tesoro también ofrecen un rendimiento mucho mayor. Y eso afecta fuertemente a lo que son las empresas típicamente de dividendos. Obviamente, si los bonos del tesoro de Estados Unidos ofrecen un 5% de rendimiento, bueno, una empresa de dividendo, digamos, básicamente dividendos que uno invierte por el dividendo, bueno, en general se ve afectado y aumentan el rendimiento que ofrece. Obviamente, ¿cómo aumenta el rendimiento que ofrece? Cayendo el precio, ¿no? Los inversores salen y el rendimiento sube, ¿no? Obviamente, cuando estas tasas bajen y los rendimientos de los bonos del tesoro bajen, bueno, el mismo movimiento inverso debería pasar en las acciones de dividendo, ¿no? Caer el precio y caer el rendimiento por dividendo haciendo subir los precios. O sea, suben los precios porque caen el rendimiento por dividendo. Así que esta lógica de tasas altas también tiene que ver con el impacto sobre el rendimiento por dividendo que ofrece la empresa actualmente, sumado a todo lo que explicamos anteriormente, ¿no? Bueno, entonces, con el crecimiento del dividendo, yendo a la planilla, le vamos a colocar un 3%, ¿sí? El menor crecimiento que tuvimos en los últimos 3 años, ¿sí? Vamos a ser siempre conservadores. Respecto a la seguridad del dividendo, bueno, desde ya, si hacemos el payout ratio del flujo de caja libre, actualmente el flujo de caja libre está muy afectado, al igual que los beneficios, por lo que explicamos previamente, pero lo que vamos a hacer es hacer un promedio de los últimos 5 años entre lo que pagó de dividendos y lo que generó en flujo de caja libre. Esto nos otorga un 62%, que para una empresa que genera flujo de caja libre de manera predecible y constante, bueno, no implicaría un riesgo, siempre y cuando se normalice la generación de flujo de caja libre, ¿no? Actualmente está muy afectado. Así que bueno, a tener en cuenta y hay que hacerle un seguimiento a la evolución de ese flujo de caja libre a futuro. Si vamos al análisis de los múltiplos, bueno, si vemos el precio ventas y precio libros, bueno, vemos que son los mínimos de los últimos 10 años y por lejos. Obviamente el precio-beneficio no lo podemos saber porque los beneficios son negativos actualmente, pero si hacemos un per forward, o sea, lo que se espera que genere beneficios futuros y relacionarlo con el precio, o el Shiller PE, que es la relación entre
el precio, pero los beneficios generados en los últimos 10 años ajustados por inflación en promedio. Bueno, rondan un PER de 6, que también sería el mínimo histórico. Fíjense que la empresa manejaba siempre PERs de alrededor de 20, ¿sí? O siempre mayor a 12. Estamos hablando de la mitad del mínimo de los últimos 10 años, ¿sí? Bueno, esto lo vemos muy gráfico acá. Esto es los últimos 10 años. Fíjense que en precio ventas estaríamos en el piso, en precio libros estaríamos en el piso de los últimos 10 años y el rendimiento por dividendo, que lo vimos previamente, en techos. Entonces, esto nos da la pauta clara de que la empresa está barata en relación a los múltiplos históricos que manejaba la empresa. Entonces, viendo el PER, que vamos a proyectar a futuro, vamos a ser conservadores. Vimos que el PER siempre era mayor a 12 en condiciones normales y que rondaba en un 20, ¿sí? Vamos a ser conservadores y vamos a poner un PER a 10 años de 10, ¿sí? Siendo optimistas un 12 y siendo conservadores un 8. Otro dato importante, siempre hay que ver lo que hacen los insiders, que son personas con rangos importantes dentro de la empresa, que en teoría manejan información privilegiada. Y bueno, lo que podemos ver en este, en este gráfico es que, bueno, todos los movimientos anteriores eran de ventas y en el último trimestre hubo 2 compras, no compras grandes, pero sí compras en fin, por parte de personas insiders de la empresa, ¿no? Esto habla a las claras de que esas personas que trabajan dentro de la empresa, bueno, ven a futuro una revalorización de las acciones, ¿no? Nadie compra acciones si no piensa que van a subir, ¿no? Así que bueno, es un dato relevante para sumarlo a todo el análisis previo. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online, podés vincularte como nosotros como cliente, sin cargo, sin modificación de comisiones. Seguís operando como lo hacías habitualmente, pero pudiendo acceder a nuestro servicio de asesoría. Si te interesa, puedes escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Bueno, ahora que ya hemos fundamentado todos los datos que pusimos en esta planilla, como vieron previamente, bueno, vamos a poner los valores estáticos de la empresa, ¿no? El precio por acción, las acciones circulantes, las ventas, caja de equivalentes y deuda. La deuda, acá hay que aclarar, tiene una deuda importantísima, pero recuerden que el 64% de esta deuda son arrendamientos, ¿no? Walgreens gasta mucho en lo que es alquileres. Obviamente siempre quieren las mejores ubicaciones en cada ciudad para lograr mayores ventas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. No es deuda bancaria ni corporativa, sino que son la mayoría arrendamientos. Bueno, entonces, como lo dejamos actualmente, como tasa de descuento le vamos a poner el 8%, que vamos a utilizar la WACC, y la tasa de crecimiento terminal un 1, ¿sí? Es una empresa de bajo crecimiento. Bueno, bajo estas perspectivas, que ya las vimos previamente, que las fuimos cargando, tendríamos un valor intrínseco por acción de unos $38. A los precios actuales tendríamos un margen de seguridad de casi un 40%. Y haciendo una proyección de beneficios, poniendo un PER esperado a 10 años de 10, una tasa de recompra del 1% y un crecimiento de dividendo al 3%, bueno, podríamos esperar que a 10 años la empresa esté cotizando $70, ¿sí? O sea, tendríamos un rendimiento por revalorización del papel de un 11,6%, y si contamos los dividendos, podríamos lograr un retorno total de un 18,2% anual y compuesto, si se dan todas estas pautas que hablamos previamente. Bueno, con respecto al dividendo, recuerden que actualmente es del 8,2%, pero si son inversores en CDRs, recuerden que les queda el 60%, por lo cual lograrían un rendimiento por dividendo de un 4,92%. Bueno, incluso esto, recuerden que el margen de flujo de caja libre podría ser mayor, podríamos poner un 5%, podríamos tener una tasa de crecimiento como la histórica, lo que esperan los analistas, de un 5%, y un PER, digamos, de 16, que no sería una locura. Vemos que la empresa en los últimos 10 años trabajaba con un PER de 20. Bueno, tendríamos un rendimiento absolutamente extraordinario, ¿no? Pero por eso tratamos de ser conservadores para otorgarnos mayor margen de seguridad. Bueno, si vemos lo que esperan los analistas, como vimos para el 2027, esperaban un beneficio por acción del $6,20, que si lo multiplicamos por los 10 del PER esperado, serían unos $62, que coincide aproximadamente con el precio esperado que esperamos nosotros en 5 años, que es de $58. Por lo cual, bueno, son coincidentes. Y si vemos otras valoraciones, podemos ver acá la de Morningstar. Morningstar
le da un fair value de $40, o sea, son más optimistas que nosotros, por lo cual le otorga, bajo estos precios, un margen de seguridad también aproximadamente arriba del 30%. Y si vemos Guru Focus, también le da un valor intrínseco de unos $45. Ambas valoraciones más conservadoras que la nuestra, que es de $38. En conclusiones, es una empresa que tiene alta incertidumbre por toda esta reestructuración de negocios que está haciendo, y además que, bueno, eso implica mucha inversión. Además, bueno, ve algunos vientos de frente a la empresa por la baja del consumo, debido a la inflación y la posible recesión que se viene por delante. Lo que es la reducción de lo que es la vacunación por COVID también genera un viento de frente. Bueno, hay que ver también la competencia. El mercado minorista es muy competitivo, principalmente con CVS, y también está Amazon metido en el medio. Bueno, hay que ver si la empresa no genera nuevamente los flujos de caja libre que generaba previamente, si puede seguir pagando los dividendos que paga actualmente. Bueno, obviamente, como cosas positivas, las poblaciones cada vez son más longevas, por ende cada vez necesitan más medicamentos, y esto a futuro incidiría en mayores ventas de las cadenas farmacéuticas, ¿no? Bueno, respecto a la valoración, bueno, como vimos previamente, nos otorga un gran margen de error. O sea, hay muchas cosas que pueden salir mal en la empresa y aún así no perder dinero, no perder capital de manera permanente de acá a 10 años, ¿no? Por lo cual esto nos da cierta tranquilidad dentro del panorama turbulento de la empresa. Bueno, recuerden siempre que es una empresa que hace más de 100 años que existe, que es un aristócrata del dividendo, o sea, hace casi 50 años que paga dividendo de manera ininterrumpida, por lo cual, bueno, no estamos hablando de una empresa disruptiva, de una empresa que no sabe bien lo que hace y cómo trabaja en su modelo de negocios, sino que todo lo contrario, por lo cual eso también es positivo en este papel. Bueno, redondeando. Bueno, si tomamos la conclusión y los parámetros que hablamos previamente, a los precios actuales de $23,43 tendríamos un margen de seguridad por descuento de flujo de caja de casi un 40%. Un excelente margen para este tipo de empresas. Bueno, si tomamos solamente la proyección de beneficios a 10 años, tendríamos un rendimiento anual y compuesto del 11,6%, pero si le sumamos el rendimiento por dividendo también, tendríamos un rendimiento anual y compuesto del 18,5%. Es un retorno más que aceptable, un muy buen retorno, si todo sale como con los parámetros que pusimos en las valoraciones. Bueno, el rendimiento actual, recuerden que es del 8,2%, y si son inversores en CDR, o sea, desde Argentina, bueno, alrededor de un 5%. Bueno, y además, si recordemos que la empresa aumenta lo que paga en concepto de dividendo año a año, y si lo sigue haciendo, a 10 años tendríamos un rendimiento por dividendo según nuestra inversión inicial de un 11%, y si son inversores en CDRs, de un 6,6%. Esto lo tienen que tomar como si fuese un cupón de renta fija creciente, ¿sí? Donde el cupón que nos va a pagar nuestro papel crece año a año. Eso es lo que generan estas empresas, los aristócratas, que aumentan lo que pagan en concepto de dividendo todos los años. Así que bueno, los dejo con esas reflexiones. Obviamente es una empresa turbulenta, pero con un gran potencial si es que logra enderezar el barco. Así que bueno, desde ya, como siempre, esto no es una recomendación de inversión, ni mucho menos, sino que tiene un perfil meramente educativo. Espero que les haya servido y si les gustó, como siempre, dejen algún like, compartan, dejen algún comentario, que es así como nos ayudan a seguir trayendo este tipo de material. Nos vemos la próxima.